Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a este vídeo, este ratito entre tú, yo y tú, haciendo unboxing de perfumes. Hoy con dos novedades 2025 que seguro que le sacamos todo le podemos sacar, lo bueno y lo malo, ya lo veremos. Seguro que algunos de vosotros ya las habréis visto por las perfumerías porque los dos ya empiezan a estar en todas partes. Así que si ya las has probado, las tienes, las conoces, cuéntanos qué te han parecido y así juntos lo vamos comentando. Y por supuesto, si aún no las has probado, póntelo como deberes para ir a probarlas y así cuando preparemos la reseña lo comentamos juntos. Por cierto, muchas gracias a la personita que se llevó el set descubrimiento de mis perfumes. 10 perfumes, sí, ya tengo una colección de 10 perfumes. Muchos son prototipos, pero así la persona que se lo lleva, no digo su nombre por si acaso le da cosa. Un beso y muchas gracias. Juntas vamos a hacer deberes, porque quiero saber su opinión y que me vaya contando, porque se llevó un poquito de todo. Luego, después de que hagamos las primeras impresiones de estos dos perfumes, os comento del set descubrimiento, de los nuevos perfumes y de los perfumes que ya están disponibles, ¿de acuerdo? Después del unboxing. Mi egocentrismo después. ¿Qué vamos a descubrir hoy? Que os he dicho dos perfumes, pero no os he dicho cuáles. Venga, estamos con Eternity, nuevos perfumes. Ya sabéis, todos los años nos sacan perfume edición de dicho año. Muchos son ediciones limitadas, otros duran unas temporadas, tal. Y poco a poco sí es verdad que muchas ediciones los van retirando. En esta ocasión el femenino se llama Amber Essence, que es lo mismo que el masculino. Ya veremos a ver si me convence este. Y traemos el masculino, que mi chico luego los agradece mucho. Es un eau de parfum, así que ahora lo vemos. Y aquí, no es un mira, el otro, lo tengo ahí. El de Cacharel, no, este es Halloween Bliss. Nuevo perfume de la línea Halloween, ahora lo vemos. A ver si nos emociona o nos encontramos más de lo mismo. Así que estos son los dos perfumes que vamos a descubrir en el día de hoy. Cuéntame mientras tanto, mientras yo voy hablando, te voy contando y eso, si tú en estos días has pasado por perfumería, has probado alguno, el nuevo perfume de la Nuit Tresor, alguna cosita que hayas probado. ¿Ya has probado el nuevo perfume? ¡Ah! Que no puedo. Es que... ahí va. ¿Has probado alguna cosita nueva? ¿Cuál ha sido tu impresión? Queremos saberlo, por supuesto, y aquí lo comentamos. Bien, el perfume de Eternity. Este es de 30 mililitros. Es más, para comprar el de 30 mililitros, porque en todas las páginas online es posible que en tienda física sí que haya tamaño de 30 mililitros, pero por ahora en España todas las tiendas online que he ido viendo solo tenían el tamaño de 50 y de 100 mililitros. Obviamente, pues salen más caro que comprarlo el de 30 mililitros. Y teniendo mogollón de perfumes, digo, ¿para qué lo voy a comprar grande? No sea que luego encima me decepcione. Así que este lo compré en Makeup.es, que ahí encuentras pues muchas cosillas especiales, unos cuantos adelantos y tal. Así que este lo compré ahí, por si queréis verlo, para que el precio es un poquito menos. No huele a nada, por supuesto, pero vamos antes de hacer el spray. ¿Qué nos dicen? Mira. Curioso porque es un aroma que utilizan en el nuevo perfume de Givenchy Le Interdit, la Angélica. Bien, pues tiene Angélica, Ylang Ylang, Ámbar, Absolute de vainilla y Benjuí. Ya de por sí, viendo, mira, este me lo voy a poner en piel, aquí no huele a nada, aquí no huele a nada, tengo una mano para cada uno. ¿Qué digo? Viendo un fondo de Absolute de vainilla y Benjuí, ya me cabe pensar que es posible que no tenga, que no tenga mucha duración, porque son notas de fondo, pero si al Benjuí no lo acompañas de una resina, un ámbar un poquito más fuerte, un incienso o unas maderas, puede que nos dure poco, ¿vale? No fija tanto, es una resina, pero no fija tanto como otras resinas. Prácticamente si conoces los aromas más o menos vas viendo, ¿no?
Muy rico, muy rico. Primero es un ámbar avainillado. Ámbar avainillado. A ver, a mí esto de primeras me huele rico, me huele bien, porque ya sabéis que yo estos aromas, las resinas, el benjuí es una resina ligeramente dulzona que queda fenomenal con la vainilla, con lo cual te da casi una sensación ligeramente acaramelada sin convertirse en un gourmand, porque no es un acaramelamiento demasiado sintético, como ahora mismo los perfumes que te pone caramelo es nota sintética. Entonces aquí lo hacen utilizando eso, esa vainilla que acaramela más la resina del benjuí, y junto con el ámbar te da esa sensación. Huele rico, huele interesante. De primeras, la bienvenida que te da es vainilla, ámbar, y con lo cual vamos a ver si poquito a poco llegamos a sentir las notas florales. Cuidado que la angélica, ¿qué nos daría la angélica? No lo podemos comparar con ningún tipo de aroma floral, ni jazmín, ni tuberosa, ni ylang ylang. La angélica es casi... es un aroma floral con un puntito verde. Con un puntito verde. Entonces, claro, si aquí nos lo han... Es que aquí casi hasta tiene un ligero toquecito terroso. Bueno, de primeras huele rico, pero creo que nos va a costar sentir lo que es esa angélica y el ylang ylang. De salida no percibimos estas notas que nos han comentado en un inicio. Huele rico, pero también decir, esto huele a los ámbares de Zara, que no es malo porque la colección ámbar de Zara me gustó, para que os podáis hacer una idea. Y bueno, no es un perfume complejo, huele rico y no es para verano, ¿vale? Muchas veces, el año pasado, creo que fue cuando Calvin Klein sacó la colección, que tanto la de hombre como la de mujer tenía esa nota de coco, y el de hombre era un coco aromático, muy rico, muy interesante, lo podíamos utilizar ahí. Pero este seguramente, para empezar, el aroma tira hacia lo unisex, ¿vale? El femenino es hacia lo unisex. No lo compréis a ciegas porque, aunque es avainillado, hay mucha parte de ámbar, también un ámbar terroso, que la parte terrosa no sé de por dónde puede salir, pero la sientes. Y luego eso, que puede ser unisex y es más de otoño, invierno o época fresquita, ¿vale? No creo que este sea un perfume para el calor. Así que eso por ahí. Y mientras tanto estaba abriendo algo que creo que nos va a llevar por un camino totalmente diferente, que es este Halloween Bliss. Notas: mandarina amarilla, bergamota, pera, jazmín, mahonial, peonía, Georgie Wood, madera de Georgia, almizcle y musgo. Ahí está. Bueno, desde luego parece que nos lo presentan muy estilo primaveral, ¿verdad? Una cantidad de flores, mariposas. Flores, mariposas, a más no poder. Y bueno, pues sí, o sea, igual que la anterior versión, con muchas florecitas, muchas cosas. ¿Veis? ¿Esto estará impreso o será pegatina? ¿O será plástico? No, es plástico, ¿ves? Aquí, ¿veis esta unión que tenemos aquí? Pues seguro que si trajéramos unas tijeras o un cúter, lo rajas, lo quitas y tienes eso. Es un plástico puesto por encima. Pero bueno, está bonito. Bien, vamos a la otra manita. Tacata, ahí lo tenemos. Bien. Ahí va, me ha entrado un poquillo en el ojo. Fresco, floral, mandarina, tiene un toquecito verde en la salida. Mandarina amarilla. Mandarina amarilla. Toma ya. Vale, es un poquito cítrico, le notas olfativamente un poquito de tono verde, como si tuviéramos
la parte verde de las plantas, más que mandarina amarilla, parece una mandarina aún un poquito verdosa, cuando aún no está del todo, muy fresca en la salida. Jazmín, mahonial, peonía, diría que el tono floral que más se le puede notar, así como en inicio, es la peonía. Las flores blancas, vamos a ver cómo lo encontramos totalmente diferente, ¿eh? Una mano y otra mano es como decir otoño, invierno, primavera, verano, ¿no? Es fresco, cítrico, puntito floral. Vamos a ver, imagino aquí, por ejemplo, almizcle, musgo y madera, ¿no? Georgia Wood. Nos ponen un fondo de madera porque si no, el aroma se nos evaporaría muy rápido. No creo que el fondo de madera venga a ser importante, o al menos no lo es en la salida. Luego vamos a ver, tengo curiosidad cómo nos deja el fondo de Georgia Wood. Es una madera que no había escuchado. Vamos a ver cómo huele, incluso tengo curiosidad de creación de esencias. Entonces, bueno, pues iremos viendo cómo es. A ver, el de Eternity, si te gustan los perfumes de ámbar, tiene ese toquecito que sí que roza lo elegante, en mi opinión, en mi gusto, porque me gustan mucho las resinas en los perfumes. Rico, tiene o terroso ligeramente ahumado, ¿eh? Es posible que le hayan puesto incluso un puntito de frankincense en el corazón fondo del perfume. Por eso digo que es que, ¿sabes qué pasa? Vuelvo a decir, vainilla Benjuí de fondo, se te iría el perfume. Y aquí tiene un algo que no viene de las notas que nos han contado. Así que va a ser, creo que la angélica va a estar desaparecida. El ylang ylang se lo va a comer el resto de notas. Aquí no tenemos una vainilla ylang ylang, se lo comen. Veremos a ver cómo actúa en el resto de notas y vamos a ponerle el olfato porque hay más de lo que nos cuentan, ¿de acuerdo? Así que vamos a esforzarnos ahí por ese lado. Este otro de Halloween es de tipo perfume de diario, aroma floral. No es que sea lo más elegante del mundo, pero sí es de los que va a entrar bien olfativamente, absolutamente. A ver, este se nota que es un comercial, un perfume comercial, porque hueles y dices, empiezan los días de calor, te entra muy bien por el olfato, son todos aromas conocidos, tiene su puntito de dulzor con lo que es esa salida de mandarina, te refresca, días soleados parece que acompaña perfectamente. Así que, bueno, pues Halloween sigue jugando en una línea de ventas aseguradas, ¿no? Con este tipo de perfume, que huele rico, huele agradable, pero y para todas las edades, o sea, primavera, verano, todas las edades, fácil de llevar, fácil de que lo pruebas y dices, uy, pues para el precio que tiene, me lo llevo, ¿no? Pues por ahí vamos. Así que igualmente vamos a ponerle la nariz, sobre todo porque, claro, para llegar al corazón del perfume podríamos tardar 15-20 minutos para empezar a notar ese corazón, el cuerpecito del perfume y ver cómo llegamos a sentir tanto el jazmín, el mahonial y la peonía, y luego ponerle el olfato a ver cómo es este fondo. El musgo suele dar una tonalidad especial, particular a los perfumes, pero si lo han diluido lo suficientemente bien con el almizcle blanco, nos puede dar, nos puede suavizar esos tonos de maderas a la vez que si creen fijación. Así que vamos a ver cuánto de fijación nos han puesto en este perfume de Halloween. Tenemos deberes por delante. Cuánto nos dura Halloween, cómo evoluciona el perfume de Eternity aquí, en estos aromas. Madre mía, poquita cosa, ¿verdad? Bueno, pues los dejo por aquí mientras me voy olisqueando de una mano a otra. Y ratito para mí, ¿cómo no? ¿Qué tal habéis pasado vuestra semana, mis chicas, chicos? Pues yo multiplicando el tiempo, haciendo mogollón de cosas a la vez, porque bueno, pues hoy mismo
he estado diluyendo esencias, preparando cositas nuevas. Jolines, yo es que no puedo. Yo me pongo y voy pensando, uy, madre mía, esta flor que tengo de aquí la tengo que emparejar con algo, y esta de este pack que no lo he usado aquí, ¿qué tal? Y al final voy juntando y haciendo mogollón de esencias nuevas. Hoy mismo he estado preparando 3. Aún así, os cuento, porque al principio os dije que hice un set de descubrimiento en el que compuse 10 perfumes. Entre ellos estaban los 2 primeros que ya habéis ido escuchando, escuchar hablar y demás. Está Talismán Siena, que son 2 perfumes ya completos. Y digo completos porque efectivamente en otros que estoy trabajando, digamos que son los prototipos. En ellos va, por ejemplo, Laune, el cual cuando lo tengo macerando, lo tengo preparándose, pero según lo estoy preparando, cuando lo hago, le subo las intensidades, pongo más aceites, pongo más esencias para que el perfume se concentre y darle mayor intensidad y mayor duración al perfume, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues si queréis, quien quiera, igual que el resto de perfumes los voy poniendo, pongo pegatina tal. ¿Por qué pongo pegatina? Porque al ser una marca no comercial y demás, pues si no, en páginas como Wallapop o Vinted me eliminan los anuncios. Entonces, si cualquiera que quiera buscar Talismán, que efectivamente aún hay unidades, no hay que hacerlo por reserva, pues lo encontráis, pegatina Talismán. Y cuando publique Siena o Laune, lo vamos a publicar como pegatina de ellos. En esos perfiles encontraréis la pegatina del set de descubrimiento. Solamente tenía para uno en este momento, pero me tienen que llegar viales de muestras. Serán 10 muestras de 3 mililitros y los pondré como, lo puse pegatina Mi Mundo o una cosa así, ¿no? Exótico. Tanto en Vinted como en Wallapop lo podréis encontrar, ¿vale? Porque como ya os digo, así tenemos mayor facilidad para enviar. Y por Vinted puede llegar, bueno, he enviado perfumes de Talismán a Portugal, Francia, Alemania, o sea, ha llegado a montones de países, con lo cual estoy muy, muy contenta. Perdonadme todas las que vivís fuera de Europa, allá por Argentina, México, Estados Unidos, porque me preguntan de montones de países, pero efectivamente, pues como no hay logística y están como están los temas internacionales, las aduanas no nos permiten hacer este tipo de envíos. Es más, no puedo ni enviar a Canarias como para mandar mucho más allá, ¿no? O sea, que nos llevan presas. Bueno, y efectivamente, como os digo, todavía no he hablado de él, todavía no lo he puesto. Efectivamente, lo que está abierta es la espera de Talismán Siena en reserva, aunque haré más unidades para quien le apetezca probarlo posteriormente. Y lo que tengo mientras tanto es macerándose a Laune. Ya hace semanas que lo tengo macerándose, sobre todo porque es una composición relativamente más compleja de lo que parece, ¿vale? Porque efectivamente yo con Laune quise crear un perfume que oliera pues a esas galletitas, esos antojos, esos caprichos de galletitas que a mí me gustan mucho, ¿no? Las galletitas que tienen sabor o están hechas de almendra y canela. Pero no puedes hacer un perfume solo de 2 notas, porque si no, pues cualquiera podría llegar, plaf, 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 te lo mezcla y dice, yo también lo tengo. No, 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 es bastante más complejo. Tanto es tan complejo que, pues, para darle un toquecito más sabroso y tal, dije, le voy a poner notas frutales que le den un poquito más de algo, y esas notas fue la de naranja e higo. Es curioso porque este perfume Laune, cuando he mandado muestras a compañeras, amigos, pues hay personas, para mí huele mucho a la parte de canela y almendra, y hay gente que percibe muy bien la parte de la fruta del higo. Pero la fruta del higo que tiene también está creada por mí. ¿Por qué? Porque ya sabéis que yo muchas veces, o cuando os he explicado el tema del higo, es que siempre va acompañado de la higuera.
O sea, ahora mismo creo que Lorenzo Pazaglia también ha sacado otro perfume con higo y te tiene que indicar que es higo, higuera y hojas de higuera, porque es que tú cuando compras la esencia de higo huele muchísimo a higuera y llega un momento en el que huele a madera de higuera, huele a hojas de higuera. Entonces esto te puede gustar mucho o no te puede gustar nada. ¿Qué pasa? Que sobre todo si quieres hacer un perfume que huela a postre de higo, tienes que conseguir eliminar ese aroma de lo que es la higuera, porque hay personas que no les gusta nada el aroma de la higuera y más cuando quieres llevarte ese perfume al lado femenino. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo hice yo. O sea, conseguí y me gustó mucho, por ejemplo, vuelvo a mencionarla, la reacción de Tamara, porque efectivamente se sorprendió de que el perfume Laune, ella percibía el aroma del higo como un higo dulce, pero no le daba como ese, a ella dice que no le gusta el aroma del higo. Entonces le llegó a gustar y yo siempre le dije que con sinceridad total. Y es porque lo he retocado, lo he creado de modo que he conseguido eliminar el aroma de la higuera pasando a lo que es prácticamente un higo dulce, una no mermelada de higo, sino un higo dulce, resaltando el modo frutal, resaltando el néctar del higo y eliminando en lo que es la sensación olfativa la madera de higuera. Es más, si hago perfumes que tengan un ligero tono amaderado, es por combinarlo con maderas como el cedro, el palo de rosa, que prácticamente el palo de rosa me gusta mucho utilizarlo porque prácticamente no te deja olor amaderado, pero uso la madera de teca, utilizo el frankincense, utilizo el cedro, pero en el higo que vais a probar en mis perfumes que no ponga higuera, va a ser siempre un higo dulce para tratar de que así sea o llevárnoslo hacia el camino un poquito más endulzado. O sea, por eso digo que Laune, ahí donde puede parecer un perfume ligeramente sencillo, es bastante complejo porque lleva todo un proceso anteriormente para hacerlo. Y aún así, esto también requiere incluso un poquito más de maceración. Por eso llevo semanas preparándolo para que finalmente consigamos el efecto deseado, ese capricho. No olvidéis, yo siempre quiero ser internacional y Laune significa capricho en alemán. Así que ahí lo tenemos. ¡Wow, wow, wow! ¡Madre mía, madre mía! Más. ¿Os acordáis que os dije? Aquí tengo, esta es la maceración. Cuando haces la primera creación, la haces en estas botellitas de 30 mililitros, lo dejas que vaya viendo, que se vaya viendo y si luego te gusta, pues ya lo pones en más cantidad, ¿no? Mirad, este era el perfume que os dije que quería crear ese aroma que tuviera un poquito el misterio de las geishas, ¿no? Tenía que, de lo asiático, es que Japón es un país que me encanta, el misterio de su cultura, de sus tradiciones, todo, tiene mucha magia. Entonces quería un poquito representar eso. De este perfume, luego ya le buscaré otro nombre más exótico, pero en principio me lo puse ahí Geisha y es el Geisha 2 con la fecha. El 1 no me gustó, no pude, o sea, la misma receta que hice con 2 tonos frutales, ya os los contaré, un tono empolvado, un tono limpio y el tono floral, al final estoy utilizando, he usado la champaca que me resultó muy chulo descubrir, no sé, quizá ahí está relacionado, pero de repente me pongo a buscar, a hacer y veo que la champaca se utiliza en el mundo sobre todo hinduista, en lo que es la atracción de energías positivas. Lo utilizan en inciensos, en esencias de quemar y todo eso, y se usa para la atracción de energías positivas. Y digo,
¡hala! ¡Qué chulo! Quizá y por eso yo huelo lo que es la champaca y me resulta tan bonito y tan chulo. Lo que pasa que, como os dije, es una esencia, entre comillas, rara y complicada a veces de conseguir. Pero me encanta. Entonces hice dos notas. Una, el Geisha número 1, lo tiré. Porque le puse un tipo de olor empolvado que me resultaba demasiado jabonoso. Jabonoso que te da la sensación como la de los, ¿cómo se llaman? Los suavizantes, ¿no? Que se te queda ese, cuando te pasas de suavizante en la ropa o no lo has estrujado bien, pues se te queda ahí como un olorcillo que dije, ah, no podía con él, no podía con él, tenía buena fijación, pero no podía con él y lo quité directamente, fuera. Y me quedé con este. Y creo que va a ser un perfume delicado. Las notas frutales que le he puesto combinan perfectamente bien. Por ahora es un misterio porque lo dejo. Todavía que tiene un par de semanas solo de maceración. Hay que dejarlo más para ver si finalmente me lo quedo o continúo con él. Lleva champaca y le quité esa nota limpia atalcada y se la cambié por una nota de salida de lino. El lino, que es como esa capita de una capita fina, medio transparente, que te deja ahí como diciendo, ¿qué es esto que comienza? Y después ya se desprende de ello y ya entramos en unas notas florales que vienen súper delicadas, impregnadas. Va a ser un perfume delicado. Es posible, no tiene mala intensidad por ahora, pero posiblemente se quede en una intensidad media suave, ¿de acuerdo? Pero va a ser de esos perfumes que tiene el algo, el no sé qué, qué sé yo, que a veces dices, qué chulo, qué bonito, cómo está quedando. Bueno, esto es el siguiente experimento, que como se puede ver, estos los he hecho hoy. Y vamos a ver cómo evolucionan y cómo lo vamos viendo, ¿no? Una de mis chicas me dijo en los comentarios de un vídeo, Isa, tienes que hacer el perfume de higo dulce más espectacular. Dulce, un dulce de higo, un aroma en el que el higo sea el protagonista y que efectivamente sepa, huela dulce. Entonces, he utilizado, creo que son 2 o 3 notas en común en estos dos. Uno es higo H y en otro higo D. Yo sé por qué, pero eso es secreto. Notas secretas. Bueno, primero el higo D me encanta. Me ha encantado. Este sí que creo que prácticamente a la primera he conseguido un resultado. Este lo he creado hoy, entonces hay que dejarlo macerar. Pero sí os puedo decir, este perfume tiene ese aroma de la fruta del higo creada por mí. Tiene ese toquecito acaramelado, vainilla, caramelo. Tiene un toque gourmand que ya me pensaré si contároslo o no, que es muy importante. Y por supuesto sus notas de fijación y demás que ya os contaré. Pero bueno, digamos que este higo avainillado, higo acaramelado, como fije bien, lo que quiero es ver que no se pierda la nota del higo. Si no, tendré que subirle intensidades. Vamos a dejarlo macerar. Pero, wow, que este me ha gustado mucho. Efectivamente, va a ser un perfume que te tiene que gustar la nota de la fruta del higo, ¿de acuerdo? Pero creo que este me gusta. No sé si le cambiaré alguna nota, pero este puede ir muy bien. Este le cambié notas de entremedias, ¿vale? Resulta que esta nota del higo también tiene ese higo, el higo H, tiene la nota del higo. No le puse caramelo, no sé si le puse un puntito, pero muy pequeño de caramelo, no tiene vainilla. Y digo, vamos a ver si efectivamente cómo camina. En lugar de ponerle esas notas muy gourmand, muy dulces, resulta que lo hice con bálsamo de tolú, lo hice con la nota del ron. Es una nota de higo que dices, ¿qué es esto? Tiene también, comparte esa nota gourmand, tiene el higo y la nota gourmand que os digo,
Pero luego le puse el bálsamo de Tolú, le puse Benjuí, le puse la nota de ron, que es muy divertido, pero es como otra cosa totalmente distinta. Va como por otro camino. Son dos hermanos mellizos, son mellizos, no gemelos, son mellizos, porque son hermanos, se parecen, pero dices, no son gemelos, son mellizos, son diferentes. Entonces, ay, lo huelo y digo, qué interesante, qué chulo. Entonces, creo que ahora mismo, efectivamente, Isa, primero, antes de decantarme por cuál de los dos me gusta más, la cosa es que no sé cuál me gusta más. Primero tengo que dejarlos macerar, algo que me tengo que meter en la cabeza, Isa, no te adelantes hasta que pasen unas semanas para que vaya cogiendo cuerpo, porque es que está, bueno, está todavía ahí. Entonces, tengo que dejarlo macerar para que coja cuerpo, para que coja esa magia, para que entre las moléculas hagan piu, piu, piu. Sí, cositas entre ellas hacen piu, piu y crean la magia total. Y ver si este lo dejo así o incluso le doy otro punch. Este quedaría igual con la madera de higuera o lo dejo con el higo dulce. ¿Cómo sería? ¿Cómo van a evolucionar? Porque, por ejemplo, creo que era este el que tiene más madera de cedro. ¿Cómo va a evolucionar cuando la madera de cedro fusione y coja más cuerpo, ¿no? Entonces, es todo un misterio. Vamos a ver cómo evolucionan, pero eso es en lo que estoy trabajando. Parecen ahora mismo aromas un poquito más dulces, un poquito más frescos, porque efectivamente ahora mismo enfoco la mente con Talismán Siena e incluso Laune, que puede ser muy de épocas intermedias. Diría que la temporada la tengo en cupo. Y en estos momentos pues son aromas que tiran hacia el verano, ¿no? Que efectivamente, pues oye, quizá no es perfumería súper nicho, sino es gourmand, dulce, incluso rozando lo comercial, porque son muy fáciles, pero también cuando piensas en verano, piensas en algo así, alegre, comestible, rico y tal, ¿no? Entonces, ahí lo tengo, en planificación para en verano. Y después, efectivamente, pues nos vamos a meter en lo que ya será el otoño-invierno, porque y así lo tengo macerando y estudiándomelo bien. Porque he pedido el palo santo, que el palo santo, ¿os acordáis que lo vimos en el perfume de Ángeles Croxato? El perfume de Croxato Woman tiene palo santo. Es un aroma raro, difícil de encontrar y tal, y tengo ahora mismo la duda de a qué huele la esencia de palo santo, así que la he pedido a ver cómo huele, cómo se siente, cómo lo podemos ver y cómo lo podemos integrar en perfumes que resulten así mágicos, que resulten un wow, pero que te llegue dentro, ¿no? Así que son cositas que iremos viendo, que iremos descubriendo y poquito a poco, pues oye, juntos lo vemos. Quién sabe si para el próximo set descubrimiento pues os toca descubrir conmigo cuál de los dos perfumes con higo es el que nos quedamos y descubrimos, ¿no? Porque esto tiene tela y yo de verdad, qué bonito, qué chulo, qué bien me lo paso descubriendo perfumes, haciendo perfumes, porque de repente digo, venga, a tejer. Bueno, mis chicas, chicos, gracias por aguantarme en este ratito. Vamos a ir testeando, descubriendo muchísimo más, como siempre, juntos. Un besote enorme y a pasar una bonita semana. Adiós.